Gustavo. David, vos acabas de decir que River tiene como un perfil europeo, que sus jugadores están hechos para el mercado europeo. Y te hago la pregunta, desde la gestión, si te toca estar, y desde algo que uno vio en los últimos años, que es, los jugadores de River van a Europa y no triunfan. Entonces a mí me gustaría saber, ¿cómo haces vos para convencer hoy a un dirigente de afuera que se tiene que llevar a un jugador de River cuando los últimos jugadores de River que han partido, que acá eran grandes estrellas, en los últimos 4 5 años, van a Europa? No sé, el caso de Alario, el caso de Driussi, más atrás Craneviter. ¿Qué es lo que está pasando? Porque eso sí, no, te entiendo perfectamente. ¿Entendés? Porque se contrasta con lo que vos estás diciendo. Y te diría que en esa situación el club es a segundo plano. Yo creo que el jugador es el que tiene que demostrar sus cualidades al club que vaya en Europa. Yo voy un poquito más al perfil desde el ángulo del club, ¿no? Hemos visto que en los últimos tiempos, como mencionabas, tanto Alario como Palacios en su momento, el mismo Montiel, se han ido en un mercado en el cual son jugadores que han jugado muy poco, más allá de los años que han estado en Europa. Y yo creo que ahí vos tenés una dinámica. El fútbol europeo entró en un momento en el cual la pandemia hizo un movimiento diferente. Hablamos de una economía importante, pero esta economía importante que existe en Europa va muy relacionada al jugador europeo. El jugador sudamericano está visto como esa posibilidad, que después hay un adaptamiento, hay todo situaciones diferentes, el conocimiento del entrenador hacia el jugador, el saber incorporarse, el saber adaptarse. Yo creo muy abiertamente al diálogo que tenés que hacer, que es situación que River hoy en la actualidad no lo está haciendo, por diferentes motivos. Uno, porque con estas rescisiones de contrato no tenés margen de negociar. Esto es una realidad. Creo que el caso más emblemático de la actualidad será Julián Álvarez. Claro. Julián Álvarez con una... Pero te voy que prácticamente no es cuestión ni de diálogo, es una matemática. Julián Álvarez es un chico que le queda un año de contrato, en el cual ya no tenés más margen de negociar, porque los clubes europeos también están atentos a una situación favorable. Vos lo venderías ahora para recuperar algo de plata antes que se te vaya sin plata en un año. Esto es una evidencia. Ni siquiera te diría dentro de un año. Dentro de 6 meses, con las leyes FIFA, Julián Álvarez estaría libre de firmar en cualquier club. River está en una situación en la cual ha perdido más de 40 jugadores en esta gestión, más allá de el jugador más importante o menos importante, y yo creo mucho que en una gestión deportiva es un patrimonio más importante que tenés. Como te decía, el diálogo o de lo teórico a lo práctico. Hoy hay situaciones que vos no te podés permitir que el jugador te llegue a final de contrato o con un año de contrato, porque el club no le queda más margen de negociación. A partir de ahí el que entra en juego es el representante del jugador y el mismo jugador, claro, que decidirá su futuro. Pero lo veo hasta en una lógica. Hoy Julián Álvarez decidirá en la situación que se encuentra dónde ir. No será River a decirle dónde tendrá que ir. Ahora ahí David está planteando algo que nadie está planteando en River, que nadie siquiera se anima a decir. Todos los candidatos que han pasado, cuando se les preguntan, dicen, no, hay que tratar de retener a Julián Álvarez. No, pero vos estás siendo sincero. Sí, esto es creo que es en una situación emotiva, o sea, que lo están diciendo. Si no es 17, 18, ahora que pueden venir, millones de dólares, vos decís que en 6 meses van a ser 12 los que van a ofrecer, o 10. Serán en una situación como la estás, creo que es clarísima. Creo que es clarísima por una situación, como te decía antes, hasta matemática, ¿no? Bueno, he escuchado abiertamente también que Julián Álvarez es próximo a una prolongación de contrato. Sí. Bueno, esos son otros parámetros que hacen que la situación. Pero hoy la realidad es como el mundo Gallardo. Hoy Marcelo Gallardo decidirá su futuro. Uno de los motivos es que está en final de contrato. Bueno, David, ahí te quiero preguntar. En River, obviamente, todo el mundo habla de las elecciones, todo el mundo habla de la final que se viene con Colón, pero básicamente todo el mundo habla en la continuidad o no de Marcelo Gallardo. Sí. Vos tenés una particularidad. Fuiste compañero de Gallardo en el Mónaco. Sí. ¿Tenés una relación o tuviste una relación con él? Puntualmente te quiero preguntar eso. ¿Qué relación tenés hoy con él? ¿Cómo quedó ese vínculo? Si tenés cierta ventaja por haber sido compañero o no. Mirá, yo cuando estuve con Marcelo teníamos entre 21 y 22 años. Me hacían esa pregunta si lo veía a Marcelo como un futuro técnico. A esas edades los pensamientos son completamente diferentes. Hoy creo que Marcelo está en una fase de su carrera y de su vida en el cual
elegirá abiertamente su futuro junto a su representante. Esto es una realidad. O sea, no, más allá de tener un conocimiento, una amistad con Marcelo, yo creo que Marcelo entró en una fase en la cual en lo profesional evaluará diferentes posiciones. O sea que depende solo de él. ¿Hay un agregado, hay una ventaja tuya por haber sido compañero de él? No hay una ventaja. Seguramente la ventaja que yo puedo contar hacia Marcelo u otro entrenador es el diálogo abierto de dos tipos que conocieron lo que representa el alto nivel. Yo a Marcelo me lo he encontrado en la final de Madrid cuando jugó Liverpool-Tottenham, hemos hablado de diferentes cosas, pero yo creo que con Marcelo hemos tenido siempre un entendimiento y eventualmente si se tendría un diálogo sería muy abierto y muy constructivo. Yo creo que entras en una dinámica... ¿Qué le recomendarías desde aquella amistad? En un diálogo sincero, si Gallardo te dice, che, ¿qué hago? ¿Vos qué le recomendás? Yo creo que Marcelo seguramente conoce mucho más el mundo River que el que está sentado en este momento acá. Yo creo que Marcelo tiene la capacidad de poder seguir gestionando el mundo River. Esto es una realidad. Pero los objetivos de Marcelo seguramente siguen siendo los actuales, de seguir creciendo, seguir saltando objetivos, ganar títulos. Acá se duda si lo conocen en Europa. ¿Es conocido en Europa? ¿Tiene visibilidad? ¿Tiene perfil para Europa? Tiene el perfil para Europa. Hay una visión de Marcelo hacia Europa. Pero hoy la realidad es que el fútbol europeo hay completamente otra dinámica de entrenador. Esto es una realidad. En su momento se buscaba... Y en ese momento se buscaba el entrenador de experiencia. Después se pasó a una segunda fase donde se empezó a buscar el entrenador de la casa. Ajá. Esto ha pasado con el entrenador del Bayern Múnich en su momento. Con Xavi ahora en Barcelona. Con Xavi, que Xavi hizo una situación hasta un poquito para calmar la situación que se presentaba en el Barcelona. En su momento Zidane, mismo no siendo un hombre nacido en la casa del Real Madrid, un tipo que tenía un conocimiento hacia el club, y pasó esa tendencia, ¿no? El fútbol italiano está muy todavía en esa historia del entrenador italiano, el fútbol español sigue también un poco en esa dinámica, hasta en su momento creo que el entrenador que más tuvo la posibilidad de variar fue Carlos Ancelotti. Es una dinámica no simple para cualquier técnico no la tiene fácil Gallardo, que se le abran puertas seguramente. En Europa. Hay un ejemplo muy claro que es el entrenador de Palmeiras, un entrenador portugués en el cual en Portugal hay una visión diferente de los equipos grandes como Benfica, Porto, Sporting de Lisboa. Pero no es simple. Esto es un mundo también en el cual... ¿Tienen una alternativa? Porque acá vino otro candidato, Belli, y dijo... Nosotros queremos Gallardo, pero ya tenemos estos nombres. Y tiró 3, 4 nombres. ¿Ustedes tienen una alternativa? Nosotros el plan número 1 es Marcelo. Lo único que te puedo decir, y me siento abierto de decirlo, pero también tampoco siempre en esta matemática de diálogo, seguramente Marcelo ha dejado, todos te dicen, la vara alta. Más allá de la vara alta, que esto es una evidencia, Marcelo lo que ha dejado es una línea de conducta de lo que tiene que seguir siendo River.